Y es que cuando Dios creó al hombre, los creó con un conocimiento santo, unos sentimientos puros y una libre voluntad. Adán y Eva disfrutaban plenamente de la armonía y dice la Biblia que Dios paseaba con Adán. La gloria de Dios estaba en el huerto del Edén. El deseo de Dios ha sido compartir su gloria con el hombre. Dios ha hecho al hombre para la alabanza de su gloria. ¿Vale? Dios desea que vivas en el ambiente de su gloria. Y esto es muy importante. Si cogemos un pez que está en un acuario muy bonito, precioso, y nos gusta tanto que lo sacamos y nos lo llevamos a casa. En vez de hacerlo bien, lo hemos matado. ¿Por qué? Porque el pez está construido, hecho por Dios, para vivir en su hábitat, en el agua. Lo sacamos del agua, el pez muere. ¿Por qué lo sacamos de su hábitat? ¿Vale? Una flor, una rosa bonita, preciosa, nos llama la atención. Nos gusta tanto que la arrancamos y nos la llevamos. Pasan los días, ¿qué ha pasado? Se ha marchitado. Pero si la quiero cuidar muy bien, la voy a poner en el sitio más bonito de la casa. La voy a poner donde están las figuritas más bonitas. Le voy a poner lo que sea, hasta música le voy a poner. Para que no le falte música y se sienta acompañada. Al cabo de los días se marchita. ¿Por qué? Porque la planta puede seguir viviendo estando plantada, estando en su hábitat. Eso es lo mismo que ocurrió con el hombre. Dios creó al hombre para que el hombre tuviera un hábitat. ¿Cuál es el hábitat con el cual Dios preparó y creó para el hombre? La gloria de Dios. Dios desea que el hombre viva en el ambiente de su gloria. Por eso Dios le dijo a la vez, busca el cuerpo. Los tomó y los puso en el huerto. Allí estaba la gloria de Dios. ¿Qué pasó? Que cuando el hombre salió de la gloria de Dios, murió, salió de su hábitat. ¿Vale? Nunca el hombre, nunca el pez estará mejor que en el agua. Nunca esa hermosa flor estará mejor que plantada. Nunca el hombre estará mejor que en su gloria. Amén. Que en su presencia. Amén. Ahora bien, hemos visto y experimentado por la palabra de Dios las consecuencias y los efectos del pecado. Terribles, desastrosos, algo terrible. ¿Y qué ocurrió? Que cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron y se escondieron porque tenían vergüenza. Y ahora dice la Biblia que sale la voz de Dios: Adán, ¿dónde estás tú? Y sale la voz de Adán: Señor, tuve miedo y me escondí. ¿Qué hace el Señor? Preguntarle qué ha hecho. ¿Cómo sabe que está desnudo, no? De seguido de esta conversación entre Dios y Adán, hay alguien que muere. Se sucede la primera muerte. ¿Sí? La primera muerte. La Biblia dice que Dios mató a estos dos animales. Cogió las pieles y los vistió. ¿Cómo estaban? Como consecuencia del pecado, se dan cuenta que estaban desnudos y sintieron vergüenza, porque el pecado avergüenza. Y aquí aparece la primera figura, atención, la primera figura importante que va a representar el sacrificio glorioso del Señor Jesucristo. Estaban desnudos sintiendo vergüenza a causa de su pecado. ¿Y qué hizo Dios? Mató a esos animales, cogió las pieles y los vistió. Aquí vemos, en primer lugar, cómo va a aparecer el medio que Dios va a dar a todos los que han vivido desde el tiempo de Adán hasta la aparición del Señor Jesucristo. Porque, ¿cuál es la paga del pecado? Muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 5. Así como por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. ¿Cómo ha quedado la humanidad respecto a Dios? La Biblia dice
que hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Hemos dicho que hay algo que es contrario a Dios, que es el pecado. Y quedamos con esto, porque yo estoy dando información para haceros entender una gran verdad, ¿vale? Os estoy mostrando por la palabra el efecto que produjo el pecado en toda la familia humana. Vino la muerte pasó a todos los hombres, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que no hay ni aun uno que no peque. Todos pecamos, dice la palabra del Señor. Todos somos pecadores. Creo que todos tenemos esto claro, este concepto. Es muy importante que entendamos cuáles fueron los efectos del pecado en la familia humana. El pecado nos separa de Dios, nos aleja de Dios, nos destituye de la gloria de Dios. Acordaos, Dios creó al hombre para compartir su gloria con el hombre, para llevar a cabo sus planes y propósitos en el hombre. Pero hay algo que interrumpe la comunión entre Dios y el hombre, y es el pecado. Ahora, hemos dicho que la paga del pecado es la muerte. Voy así despacio y lo voy recalcando para que vayáis entendiendo, ¿no? ¿Qué quiero decir esto? Que al morir espiritualmente quedemos fuera de la comunión con Dios. Y así es como se encontraba. El Dios Padre estaba de espaldas a la humanidad a causa de su pecado, y la humanidad estaba de espaldas a Dios a causa de su pecado. ¿Vale? Adelante. Entonces la primera muerte no fue la de los animales, fue la muerte espiritual de Adán, porque al pecar se separó de Dios. En la base, en los animales, como el primer medio que Dios ofrece, como sacrificio, como el primer medio que Dios ofrece, que es lo que estamos intentando entrar, es Dios en que Él mismo, no hay un sacerdote, daros cuenta, no hay un sacerdote, no hay un pastor, no hay un líder, no hay un dirigente, para que vosotros me entendáis, que mata a los animales para ofrecernos el sacrificio. Es Dios mismo el que hace la primera ofrenda, ¿vale? ¿Qué es lo que merece Adán y Eva? La muerte, en todas sus formas. Sin embargo, provee Dios un medio de gracia. Porque ¿cuántos creéis que Dios es bueno? ¿Lo confirmáis con un fuerte amén? Amén. Dios es bueno. ¿Y cuántos creéis que Dios es justo? ¿Lo confirmáis con un fuerte amén? Amén. ¿Qué es más? ¿Bueno o justo? Perfecto en ambos aspectos. Es verdad. Perfecto en los dos aspectos. Por la justicia de Dios demandaba la muerte del ofensor. ¿Quién había ofendido a Dios? El hombre. Y la paga del pecado es muerte. De esta manera la justicia de Dios quedaba satisfecha. Pero si Dios es bueno, quedamos en un estado de condenación, separación eterna. La justicia de Dios queda satisfecha, porque la justicia de Dios demanda la muerte del ofensor. La paga del pecado es muerte. Su justicia satisfecha. Pero ¿qué pasa con la bondad de Dios? Porque aquella criatura que Dios creó para compartir su gloria con Él, propósitos y llamado, ahora está separado de la gloria de Dios y en un estado de perdición. Por lo tanto, había dos formas de poder satisfacer la justicia de Dios. Una era por la muerte de un ofensor, por la muerte del ofensor. ¿Quién es el ofensor? El hombre. Cuando Adán peca, quiero aclarar aquí algo. Cuando Adán peca, en Adán y Eva estamos todos. Porque hay que creer como que le echa mucho la culpa a Adán. Pero Adán es la cabeza representativa de toda la humanidad. Te lo digo en otras palabras. Tú y yo hubiéramos hecho lo mismo absolutamente que Adán. ¿Vale? Por lo tanto, hay dos maneras, yo esto lo apuntaría, hay dos maneras de satisfacer la justicia de Cristo. Una es por la muerte del ofensor. El ofensor es el hombre,
y otra es por medio de un sustituto. Voy a repetir que hay hermanos que no se han enterado. Hay dos maneras de satisfacer la justicia de Dios. Primero, por la muerte del ofensor. Segundo, por la muerte de un sustituto. De un sustituto. Que ese sería Jesús. ¿Lo tenéis? Cuando lo tengáis escrito me lo decís, ¿vale? ¿Estamos? Vale. Va. Pues atención ahora, necesito vuestra atención, ¿vale? Mirad, ¿qué es lo que pasa? Que la justicia de Dios quedó satisfecha en el mismo momento que la muerte entró como consecuencia del pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. Y Dios es bueno, pero no consiente. Dios es justicia. Y la justicia de Dios demanda tener que satisfacerse. Por lo tanto, en su justicia, en Dios mismo, se demandaba en tener que ejecutar al ofensor. ¿Qué merecía el hombre? La muerte. Su justicia quedaba satisfecha. Pero te amó tanto Dios que había otra manera de poder dar satisfacción a su justicia, como es por medio de un sustituto. ¿Qué significa esto? Esto significa que Cristo vendría como nuestro sustituto a morir en el lugar que tú y yo merecíamos. Amén. ¿Vale? Ahora, la Biblia dice en el libro de Gálatas capítulo 4 que el Señor Jesús vino en el cumplimiento del tiempo, atención, en el cumplimiento del tiempo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús nació en el cumplimiento del tiempo, en el momento que tenía que nacer, ¿vale? Y Él vino como nuestro sustituto. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa con todos esos cientos y miles de personas que están desde la desobediencia de Adán hasta la cruz del Señor Jesucristo? Dios ya proveyó un medio de salvación. ¿Cuál era? Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora bien, Cristo es la persona y en el Antiguo Testamento es la figura, es la sombra. Al Antiguo Testamento se le denomina la sombra de lo por venir. ¿Qué es lo que aparece en el Antiguo Testamento? Aparecen todas estas figuras, ofrendas y sacrificios que van a representar el glorioso sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso desde el momento que Adán y Eva hay unas víctimas que mueren. ¿Qué culpa tenían? Ninguna. Sin embargo, ya hay unas víctimas que mueren. Dios toma las pieles y los viste, les da su gracia y quita su vergüenza. ¿Estáis entendiendo? Desde el principio inicio del Antiguo Testamento, Dios ofreció un medio de salvación, un medio de cobertura, que eran las ofrendas y sacrificios que tenían que hacer continuamente por causa del pecado del hombre. Dios llamó a Israel y Dios estableció una serie de ofrendas y de pactos para que el hombre podría tener comunión y relación con Dios. ¿Y qué hacían? La Biblia dice, por ejemplo, para leer muy rápido que vosotros me intentáis, el día del Yom Kippur, el día de la expiación, era el día más importante para Israel. Atención, ¿qué tenían que hacer? Tenían que reunirse todo el pueblo tenía que reunirse y ponerse en la puerta del tabernáculo sin entrar. Allí cogía el sacerdote, tomaba el cordero, el macho cabrio o un cordero perfecto y tenía que degollarlo en el altar del holocausto, tenía que tomar la sangre, tenía que entrar dentro del lugar santísimo y tenía que salpicar la sangre del cordero en el lugar santísimo. Eso estaba tipificando un sacrificio. Esto te estaba encaminando hacia el sacrificio perfecto. Estos sacrificios que se hacían en el Antiguo
que vendría el sacrificio de Cristo. Es importante que lo vayáis entendiendo. Sí. No, vamos a ver que yo quiero un poquito mis medidas y mis países. Atención, para poder explicarlo bien y que me entendáis. Mirad, había dos maneras de poder satisfacer la justicia de Dios. Una era por la muerte del ofensor y otra era por el enemigo sustituto. La justicia de Dios hubiera quedado satisfecha en el momento en que Dios toma la nieva y los echa fuera del huerto del Edén y se quedan en ese estado de muerte y de condenación. Pero la bondad de Dios hubiera quedado afectada. ¿En qué sentido entonces Dios hubiera sido bueno? Si deja al hombre en su estado de perdición, decadencia y muerte. ¿Qué es lo que hace? Él va a venir como nuestro sustituto para morir en el lugar que nosotros merecíamos. La paga del pecado es muerte. El estado del hombre fuera de Dios, destituidos de la gloria de Dios, alejados de Dios, contrarios de Dios, ¿vale? Pero Dios no quiere dejarnos en ese estado. ¿Qué hace? Desde el principio en el Antiguo Testamento vamos a ver cómo Dios va a proveer una serie de sacrificios y ofrendas, que estos sacrificios y ofrendas van a representar al sacrificio perfecto. Pregunto, hermanas, ¿cuál es el sacrificio perfecto? Cristo en la cruz. ¿Lo entendéis? Pero claro, he dicho, en el libro de Gálatas dice que Cristo vino en el cumplimiento del tiempo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús vino en un momento concreto. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y esto lo vamos a explicar para que veamos entendidos. ¿Qué es lo que sucede con todos los cientos de hombres que vivieron desde Adán hasta el sacrificio de Cristo? Dios proveyó una serie de ofrendas y sacrificios que estos servirían para poder tener comunión entre Dios y el hombre y Dios. ¿Vale? Cuando el hombre pecaba, atención por favor, cuando el hombre pecaba, podía acercarse al sacerdote y podía ofrecer una ofrenda, podía traer una ofrenda por sus pecados. He dicho, el día de Yom Kippur, que era el día más importante para Israel, ofrecían esa víctima por los pecados del pueblo y los pecados del sacerdote que los ofrecía. ¿Lo estáis entendiendo? Sí. Vale. Ese sacrificio era válido, era bueno, era suficiente. Atención hermanas, pero tenía fecha de caducidad. Todos los años obligatoriamente tenía que haber un día de domingo, un día de la expiación. Es decir, el día donde se ofrecía por los pecados de todo el pueblo, incluso los pecados de aquel que representaba al pueblo, el sacerdote. El sacerdote que representaba al pueblo no estaba libre de sus pecados, sino que él tomaba la víctima, aquel animal, aquel cordero, ¿vale? Y entrando, hermanos, en el lugar santo, salpicaba con la sangre en el lugar santísimo, ¿vale? Y cuando salía el pueblo daba una voz de júbilo, pero al mismo tiempo de mucho temor. ¿Por qué? Porque un año más el pueblo había alcanzado misericordia delante de Dios. ¿Lo vais entendiendo? El pueblo se había preparado, la víctima del animal sin defecto, sin enfermedad, perfecto. El sacerdote tenía que cuidarse muchísimo, tenía que cumplir con una serie de requisitos increíbles, y entrando el día ofrecían, era bueno, el pueblo se había preparado, la víctima era buena, el sacerdote era bueno, la víctima y el sacrificio era bueno, pero tenía fecha de caducidad. Al año siguiente, de nuevo, tenían que volver a ofrecer. ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hacían todas esas ofrendas y sacrificios? A ver, algo que se pregunta. ¿Es el mismo sacrificio que habla siempre un animal, o un palomino, o un puñado de flor de harina? ¿Es lo mismo?
No. No, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Explico. Lo que pasa es que ese tema, si entramos, es muy grande, es muy amplio, es muy amplio. ¿Vale? No se hacía siempre el mismo sacrificio. Por eso yo he puntualizado. El día más importante, que de alguna manera era un sacrificio nacional, era el día de la expiación, el día del Yom Kippur. Ahora, esa víctima que se ofrecía por los pecados del pueblo y los pecados del sacerdote. Podríamos entrar ahí, lo que pasa es que uno no lo entendería y otra le abarcaría muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque había 5 tipos de ofrendas. No, había 5 tipos de ofrendas, dependiendo del pecado, dependiendo de la forma, ¿vale? Incluso dependiendo del nivel económico de la persona, así era la ofrenda. Pero lo que estoy intentando es explicaros que Dios en su justicia tuvo que proveer un medio de salvación que lo iba a encaminar hasta el sacrificio perfecto. En el mismo momento que Adán y Eva pecan, mueren, desobedecen y son echados fuera y entra la muerte espiritualmente y en sus formas, la justicia de Dios quedó satisfecha. Pero la bondad de Dios, ¿qué pasaba? Como la bondad de Dios no podía quedar alterada, Dios tenía que ir proveyéndoles un medio de salvación hasta que llegara el sacrificio perfecto. Os lo voy a explicar ahora. Atención, por favor. Todos mirándome. Dime. Entonces el sacrificio era para mostrar la gracia de Dios. Cuando cogía a Adán y Eva y los tiró para mostrar su gracia, los tapó con ropa. Correcto. Ahora aquí, para mostrar su gracia, la manera que tenía de tapar el pecado era ofrecer sacrificio. Correcto, era el medio que Dios proveía. He dicho que había distintos tipos, había 5 tipos de ofrendas. Para no liaros y para no volver con mucho material, os he hablado del día principal, el día del Yom Kippur, que era la ofrenda que se hacía a nivel nacional, para que entendáis el concepto. ¿Vale? Va. Atención a esto, atención. Os he hablado que el cordero tenía que ser perfecto, o el macho cabrio perfecto, sin enfermedad, sin hueso roto, que el sacerdote o el sumo sacerdote que entraba tenía que guardar una serie de requisitos impresionantes de santidad, con una limpieza extrema, una limpieza extrema, y Dios aceptaba esos sacrificios. Y ahora decía algo, que era bueno, pero ese sacrificio tenía fecha de caducidad. Porque tapaba, ¿no? Y si no lo aceptaba el sacrificio, se moría el sacerdote y lo sacaba por la cuerda. Claro. Hay que... Adelante. Marcos, en la misma sangre del animal, ¿no? Sí. Porque el sacrificio tanto era que equivalía a la sangre de Cristo para perdonar pecados. ¿Explicamos? ¿Explicamos ahora? Buena pregunta. Aquí es donde vamos a entrar en diferencias. Atención a esto. Hemos dicho que Dios proveía un medio para llegar a un fin. El fin glorioso es el sacrificio perfecto que es Cristo. El medio que Dios proveyó son estos 5 tipos de ofrendas que nosotros hemos entrado concretamente en el día de la expiación, porque es el día donde acogía a nivel nacional a todo el pueblo. ¿Vale? Vale. Y he dicho, la víctima era animal perfecto, sin enfermedad. El sumo sacerdote con una limpieza extrema. Y Dios lo aceptaba. Vale. Ahora, aunque Dios lo aceptaba, lo que hacían esos sacrificios, que no eran perfectos, aunque sí eran aceptados por Dios, que era frenar la justicia de Dios. La paga del pecado es la muerte, la separación total. Sin embargo, Dios estaba intentando tener comunión con el hombre por estos medios. De esta manera, las ofrendas y sacrificios eran los medios que Dios ha establecido para que el hombre pudiera tener comunión con Dios y Dios comunión con el hombre. Cuando el pueblo pecaba en las distintas formas, Dios había establecido una serie de ofrendas y sacrificios que tenían que venir al templo ante el sacerdote y tenían que ofrecer esa ofrenda y ese sacrificio. ¿Vais entendiendo, verdad? Aunque eran aceptables, atención, importantísimo.
La sangre de aquel cordero macho cabrío no satisfacía plenamente la justicia de Dios y no limpiaba el pecado del pueblo, lo cubría. Era, para que me entendáis, era como un poquito más de tiempo, Señor. Ten misericordia un poquito más. Son prórrogas. Todavía no nos deseches por completo. Era como ese salvavidas que Dios iba lanzando. Agárrate al salvavidas. Agárrate al salvavidas. Y mientras te ibas agarrando a esos salvavidas, ibas avanzando en la comunión para con Dios. Pero como les prórrogas de un adulto, Pero la sangre del macho cabrío no limpiaba el pecado, lo cubría. La muerte de la víctima no satisfacía la justicia de Dios, la frenaba. Señor, tú demandas la separación total, no merecemos nada, pero todavía un poco de tiempo. Todavía cada sacrificio era, Señor, todavía un poco de tiempo, todavía un poco de tiempo. ¿Y por qué todavía un poco de tiempo? Ahora os voy a poner un ejemplo bíblico que os va a ilustrar para poder comprender mejor esta verdad que estamos diciendo. Primero, ¿os acordáis cuando el pueblo de Israel está esclavizado en Egipto? ¿Habéis visto la película? El príncipe de Egipto. Cuando el pueblo de Israel está en Egipto, allá está esclavizado, y con mano poderosa Dios liberta a su pueblo, ¿verdad? Con esas esclavas. La última es la muerte del primogénito. Un ángel exterminador, iría pasando por la ciudad, por las calles, e iba entrando en las casas, e iba dando muerte, atención a esto, al primogénito de cada casa. ¿Sabéis qué es el primogénito? El hijo primero. ¿Vale? Vale. Dios estableció a su pueblo, a los de Israel, les dijo: vosotros, para que no sufráis esta consecuencia, haréis así. Tomaréis un cordero perfecto, sin mancha, sin contaminación, sin roturas de huesos, un cordero perfecto, de un año. Lo tomaréis, cogeréis la sangre del cordero, y con la sangre del cordero untaréis la sangre de los dinteles de las puertas de las casas. ¿Vale? Y vosotros tendréis que meteros dentro de la casa sin salir y tendréis que comeros el cordero. Atención, por favor. Llegó la noche, el ángel exterminador descendió y empezó a caminar. Yo ahora iba caminando y se quedaba mirando en una puerta que tenía sangre. Ahí no entraba. En otra que no tenía sangre, entraba y daba muerte al primogénito de la casa. Pregunta: aquella noche, ¿en qué casas hubo muerte? ¿Qué definiciones habéis tenido? Para matar a los víctimas con la sangre del cordero. Donde no estaba la sangre, ¿no? Donde no estaba la sangre, entró el ángel exterminador y lo mató. Hubo muerte donde no estaba la sangre. ¿Estáis todos de acuerdo? ¿Solo hubo muerte en esas casas? Hubo muerte en todas las casas. ¿Hubo muerte en todas las casas? Sí. ¿Sí o no? Porque había mucha duda. no, las casas que estaban marcadas por la sangre libraron, que fue lo que mandó Dios. Ahí no hubo muerte. Claro, para eso lo mandó Solo Dios. hubo muerte donde no estaba la sangre. Pues aquel día hubo muerte en todas las casas. ¿Sabéis por qué? Mataron al Porque en la casa que no moría el primogénito, ¿sabéis quién había muerto? El cordero. El cordero. Vale. La sangre de los dinteles le estaba diciendo al ángel, atención, la sangre del cordero en los dinteles de las puertas le estaba diciendo al ángel exterminador: en esta casa no entras porque hay alguien que ya ha muerto. ¿Quién ha muerto? El cordero. Por la muerte de ese cordero hay vida en los que están dentro de la casa. Si el cordero no muere y no pone su sangre, entra y muere el primogénito. Pero por la muerte de ese cordero y la sangre del dintel de la puerta, estaba lanzando ese mensaje: hay vida. Atención, 1500 años
y estaba bautizando. Y ahora, en medio de la fila de los que están bautizando, aparece alguien que es diferente, que marca la diferencia, que se destaca entre todos. Cuando Juan lo ve, atención cómo le llama. Le dice, he ahí el Cordero de Dios. ¿Que qué? Que quita el pecado del mundo. Por la muerte de aquel Cordero en Egipto, había vida en los que estaban dentro de la casa. Pero por la muerte del Cordero perfecto, que es Cristo Jesús, hay vida en la familia humana. ¿Os dais de cuenta? Como hemos visto por medio de la ilustración de la palabra de Dios, como los sacrificios del Antiguo Testamento son la sombra de lo por venir. La sombra tiene importancia por la persona, ¿no? La sombra es el que está cerca, ¿vale? El Cordero está cerca. Cristo vendría a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay unos textos tremendos, tremendos. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 10 y versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, los cubrían, ¿vale? Hebreos 9:13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, no había manera de poder limpiar, quitar el pecado del pueblo. Todas las ofrendas y sacrificios que se hacían era un medio, era el flotador, era la sombra que estaba indicando la persona está cerca. La sombra, cuando tú ves, va por la calle y ves una sombra, la sombra no va sola. La sombra está indicando que hay una persona que todavía no la has visto, que está en la esquina pero no la has visto. Estás viendo la sombra, pero está la persona. Por lo tanto, todas las ofrendas y sacrificios que se realizaban como medio de salvación que aparecían en el Antiguo Testamento eran la sombra de la persona gloriosa del Señor Jesucristo, en quien sí se cumple por completo la satisfacción de la justicia de Dios y las demandas por completo de toda su voluntad. En Cristo se cumple y se da satisfacción a su justicia y a su demanda.